Vamos a crear los adaptadores de red para el clúster. Le damos a administrador de conmutadores virtuales, elegimos el externo y vamos a crear conmutador virtual. Le damos un nombre, por ejemplo, conexión a internet, pues este es el adaptador de la conexión a internet. Elegimos red externa y elegimos el adaptador necesario. Le damos a aplicar, le damos así en el mensaje y esperamos a que se realicen los cambios. Vamos a aceptar, volvemos a dar al administrador de conmutadores virtuales y ahora agregamos uno privado. Vamos a crear el conmutador virtual, ponemos un nombre. En este caso va a ser el adaptador que conecte el controlador de dominio con los dos nodos del clúster. Le llamamos Windows Server 2012 Cluster. Vemos que está en red privada. Le damos a aplicar y aceptamos. Volvemos a administrador de conmutadores virtuales, volvemos a crear uno privado. Le damos un nombre. En este caso va a ser clúster interno, pues es la red que comunica los dos nodos. Le damos a aplicar y aceptar. Volvemos para crear el último adaptador. Vamos a crear uno privado. En este caso ponemos de nombre Sun Cluster. Vemos que está en privado. Aplicamos y aceptamos. Vamos a la configuración del controlador de dominio y agregamos un nuevo adaptador de red. Pues necesita dos adaptadores de red, uno a la red de internet y otro a la red que conecta con los dos nodos del clúster. Agregamos en el primer adaptador la conexión a internet y en el segundo, como vemos, Windows Server 2012 Cluster. Aplicamos y aceptamos. Ahora vamos a configurar los otros tres hosts del clúster. Vamos al nodo 1, a la configuración, y en este caso vamos a necesitar tres adaptadores de red, así que tenemos que agregar dos. Al primero le añadimos el controlador que conecta con el controlador de dominio. Al segundo le añadimos el que conecta con el otro nodo. Y el último va a ser el adaptador que conecta con el SAN, es decir, con el disco duro, con el servidor de iSCSI. Aplicamos y aceptamos. Vamos al nodo 2 y realizamos la misma configuración de adaptadores. Como antes necesitamos tres. El primero va a ser el que conecta con el controlador de dominio. El segundo con el otro nodo. Y el último con el servidor iSCSI. Aplicamos y aceptamos. Ahora vamos al SAN, a la configuración. En este caso solo necesitamos un adaptador, el que conecta con los dos nodos. Se lo agregamos, aplicamos y aceptamos. Una vez hemos creado primero el dominio clusterjh.local, vamos a habilitar la opción de acceso remoto. Nos vamos al administrador del servidor primero. Y una vez que carga, nos vamos a agregar roles y características. Vamos a siguiente. Dejamos el tipo de instalación que ya está marcada por defecto. Damos aquí en siguiente, porque el servidor ya está seleccionado, y seleccionamos la opción de acceso remoto. Agregamos esta característica. Vamos a siguiente. En características no hay que añadir nada más. Damos a siguiente y ahora habilitamos la opción de enrutamiento, que es lo que queremos habilitar. Damos a siguiente. Siguiente. Vemos que esto ya está bien, no tenemos que añadir nada más. Siguiente y ya por fin lo instalamos.
Muy bien, una vez está instalada, vamos a herramientas y podemos comprobar que la opción de enrutamiento y acceso remoto ya está disponible. Seleccionamos ahora el servidor de C-Cluster con el botón derecho y configurar y habilitar. Damos a siguiente, seleccionamos la opción de traducción de direcciones de red NAT, damos a siguiente y seleccionamos la red WAN, que es la que nos va a dar internet. Vamos a siguiente y finalizar. Y una vez se ha finalizado, ya tenemos creada la opción de acceso remoto y enrutamiento. Vamos a instalar las características del servidor iSCSI. Para ello vamos a agregar roles y características. Vamos a siguiente. Dejamos marcada la opción instalación basada en características o en roles. Vamos a siguiente. Y dejamos Sun Cluster como opción seleccionada. Ahora en los roles tenemos que expandir la opción servicios de archivos y almacenamiento. Una vez la expandimos, seleccionamos servicios de iSCSI y archivo. La expandimos y seleccionamos servidor del destino iSCSI. Y agregamos la característica. Vamos a siguiente. En características no seleccionamos nada y damos a instalar. Muy bien, ya hemos instalado la característica y ahora vamos a crear el disco duro iSCSI compartido para ambos nodos. Para ello, vamos a servicios de archivos y almacenamiento, vamos a iSCSI y damos al asistente para crear un nuevo disco duro. Y seleccionamos L. Seleccionamos L. Le damos nombre a iSCSI Cluster. Vamos a siguiente y le damos un tamaño de 8 GB. Seleccionamos el nuevo destino iSCSI. Ahora damos nombre Sun Cluster. Y seleccionamos en agregar. Ahora vamos a seleccionar, escriba un valor para el tipo seleccionado, y le damos una dirección IP del nodo 1. 192.168.10.101 y le damos a agregar. Volvemos a agregar y ahora vamos a seleccionar la IP del nodo 2. Hacemos lo mismo que antes. Ahora 192.168.10.102. Una vez están añadidas, le damos a siguiente. Aquí no haríamos nada. Y seleccionaríamos en crear. Ahora ya hemos creado el disco duro iSCSI compartido. Vamos a configurar el nodo 1 del clúster. Lo primero es unirlo al dominio. Para ello vamos a equipo, propiedades. Esperamos que cargue. Vamos a la opción cambiar configuración. Y le damos a cambiar.
Elegimos la opción dominio y ponemos nuestro dominio, cluster.jh.local. Le damos a aceptar. Nos saldrán las credenciales del administrador, las ponemos. Y esperamos a que cargue y se una al dominio. Como vemos, se unió correctamente. Damos a aceptar y ahora se nos reiniciará el equipo. Una vez reiniciado, tenemos que entrar con la configuración del dominio al que nos hemos unido. Para eso damos a otro usuario, ponemos nuestras credenciales, cluster.jh administrador y la contraseña. Esperamos a que entre y vamos a comprobar que estamos de verdad en el dominio que hemos creado anteriormente y que nos hemos unido correctamente a él. Para ello vamos al administrador del servidor, damos a servidor local y como podemos ver el grupo de trabajo va a ser clusterjh.local. Ahí lo vemos. Lo siguiente que vamos a hacer es inicializar el disco iSCSI. Para ello vamos al administrador del servidor, herramientas, iniciador iSCSI. Le damos así, esperamos a que cargue. Se nos abrirá un gestor de configuración y en destino tenemos que poner la IP del servidor iSCSI que hemos configurado anteriormente. La nuestra es la 192.168.10.100. Le damos a conexión rápida. Como vemos nos sale el disco duro que tenemos para compartir y le damos a aceptar. Lo cargamos. Lo hemos cargado correctamente y le damos a aceptar. Ahora tenemos que inicializar este disco. Para ello vamos a administración de equipos. Esperamos a que cargue. Una vez que carga vamos a administrador de discos. Como vemos nos ha cargado el disco que compartimos en el servidor iSCSI de 8 GB. Tenemos que inicializarlo. Botón derecho en el disco y le ponemos en línea. Inicializar disco. Marcamos GPT. Ahora nuevo volumen simple. Siguiente. Cogemos todo. Así, la letra E. Le ponemos una etiqueta. Un nombre, es decir, disco compartido, por ejemplo. Siguiente. Le damos a finalizar. Esperamos a que cargue. Como vemos ya tenemos el disco configurado correctamente. Por último, para configurar el nodo 1 tenemos que instalar la característica de clúster de conmutación por error. Para ello vamos al administrador del servidor, agregar roles y características. Siguiente, instalación basada en características o en roles. Elegimos nuestro servidor. Siguiente. Vamos a características. Instalamos la característica clúster de conmutación por error. Vamos a agregar características. Siguiente. Y la instalamos.
Una vez que acabe, ya tenemos nuestro nodo 1 configurado para unirse al clúster. Ahora vamos a configurar el nodo 2 para poder unirlo al clúster. Para ello nos vamos a las propiedades del equipo. Y ahora nos vamos a cambiar configuración. Vamos a cambiar, seleccionamos dominio y le ponemos el nombre de cluster jh.local, que será el nombre de nuestro dominio. Le damos a aceptar, metemos las credenciales para que esto se haga efectivo. Y aceptamos. Ahora nos dirá que estamos correctamente unidos a nuestro dominio, clusterjh.local, aceptamos, y ahora nos solicitará que reiniciemos el equipo, para que este cambio se haga bien. Vale, ahora vamos a comprobar que nos hemos unido correctamente al dominio. Nos metemos en administrador. Y en administrador del servidor esperamos a que cargue un poco. Pulsaremos en servidor local y aquí comprobamos en donde pone dominio que estamos correctamente unidos al cluster jh.local. Ahora vamos a inicializar el disco compartido iSCSI en el nodo 2. Para ello en herramientas, iniciador iSCSI, damos así. Ponemos la IP de destino, que será 192.168.10.100 y damos a conexión rápida. Seleccionamos y damos a listo. Una vez está, pinchamos en aceptar. Y ahora nos vamos al administrador de equipos, vamos a administración de discos y como ya está configurado en el nodo 1, nosotros solo tenemos que ponerlo en línea. Ya estaría en línea el disco 1. Vamos al administrador del servidor y en agregar roles y características le damos a siguiente, dejamos la opción marcada. Vale, dejamos el nodo seleccionado, vamos a siguiente y ahora vamos a instalar la característica del clúster de conmutación Predictor. Seleccionamos y agregamos la característica. Pulsamos en siguiente y en instalar. Ya tendríamos correctamente instalada la característica de clúster de conmutación Predictor. Una vez realizados todos los pasos para poder crear el clúster, vamos a proceder a su creación como tal. Primeramente vamos al administrador del servidor. Vamos a herramientas
y a administrador de clústeres de conmutación por error. Entramos dentro, le damos en el menú de la derecha a validar configuración. Pues primero vamos a hacer la prueba de que todo está correctamente y luego ya lo crearemos. Damos a siguiente, damos a examinar, opciones avanzadas, buscar ahora y añadimos a los dos nodos que son los que van a formar parte del clúster. Vamos a aceptar y esperamos a que cargue. Aceptar otra vez y esperamos a que cargue ahora. Damos a siguiente una vez que ha cargado. Ejecutamos todas las pruebas. Esperamos a que cargue. Como vemos, estas son las pruebas que va a hacer el servidor para ver si podemos realizar correctamente el clúster. Le damos a siguiente y aquí validará toda la configuración. Como vemos, cargará al 100% cada característica y si carga hasta el 100%, se vuelve verde y estará configurada correctamente. Esperamos a que realice las características. Como vemos, todas las pruebas están correctamente y vemos que hemos realizado correctamente todos los pasos para poder crear el clúster. Nos saldrá un informe con todas las pruebas. Como vemos, todas son correctas. Si le damos a ver informe, podremos ver el informe en Internet Explorer más detalladamente. Le damos a finalizar. Ahora sí que sí procederemos a crear el clúster. Para ello damos a crear clúster en el menú de la derecha. Esperamos que valide configuración. Siguiente. Damos un nombre al clúster y una IP. Esta IP será la IP compartida por el clúster, es decir, la IP que va a tener el clúster. Como tal, es la IP con la que el clúster accederá a los recursos. Damos a siguiente. Vemos que está todo correcto y siguiente. Esperamos a que cree el clúster. Nos saldrá un informe una vez creado. Vamos a finalizar. Ahora procederemos a la comprobación de que se ha creado correctamente el clúster. Para ello, en el menú de la derecha vemos que está creado correctamente y accedemos a él. Vamos a nodos y aquí salen los dos nodos que forman parte del clúster, nodo 1 y el nodo 2. Lo que vamos a hacer es apagar el nodo 1 para ver cómo cambia de activo a inactivo el estado del nodo. Para ello vamos al nodo 1 y le apagamos. Esperamos a que se apague. Volvemos al nodo 2 y como vemos el estado ha pasado de activo a inactivo. Esto quiere decir que el clúster ha sido creado correctamente.